Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast en Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el otoño. El lunes entramos en la nueva estación y como vivimos dentro de los ciclos naturales, vamos a empezar, si no lo hemos notado ya, a sentir diferentes cambios, diferentes adaptaciones, según en el lugar en el que vivamos. Lo estaremos notando ya incluso desde hace unas semanas o empezaremos a notarlo un poquito más adelante. Pero bueno, nuestro cuerpo, que sí está más sintonizado con la naturaleza de lo que racionalmente creemos que lo estamos, o nos damos cuenta de que lo estamos, pues ya empieza a notar cosas. Así que vamos a ver diferentes consejos prácticos de yoga y de ayurveda para llevar mejor el otoño, para sintonizarnos con la naturaleza y para llevar mejor esos cambios que a veces nos cuestan un poquito. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online, en la que te enseño a tener una práctica personal de yoga adaptada a tus necesidades, con una guía clara y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Bueno, como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar del otoño. Ya lo estamos notando, los días son más cortitos, empieza a refrescar, en algunos sitios ya bastante, y bueno, pues empezamos a sentir ese recogimiento natural que nuestro cuerpo y nuestra mente, como decía antes, aunque no sea conscientemente, están empezando a suceder. Bueno, la naturaleza está empezando a hacer ese cambio. Está empezando a soltar hojitas, soltar todo lo que ya no necesita para, de cara al invierno, irse hacia adentro, recogerse para ir preparándose para el siguiente primavera, verano. Y nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros también tenemos un proceso de empezar a soltar. Hemos estado muy hacia afuera durante la primavera al principio y ya durante el verano, que es el estar hacia afuera en todo su esplendor. Y ahora en el otoño empezamos a hacer también ese cambio, igual que la naturaleza, de ir soltando hábitos, ir soltando pues bueno, todo tipo de cosas para ir recogiéndonos poquito a poco. Ya de cara al invierno estar ya más entraditos más hacia adentro. Y esto lo vemos pues en los cambios de la luz, por ejemplo, en el que bueno, pues ya la noche empieza antes y ya empezamos a tener menos ganas, aunque como decía antes no sea 100% racional. Claro, nos apetece conservar esa vida hacia afuera que teníamos en el verano, pero nuestro cuerpo ya empieza a tener menos ganas de estar fuera hasta tarde, ya no nos apetece tanto también porque refresca y demás, ¿no? La vida social va empezando a reducirse y la energía empieza a notarse distinta porque vamos haciendo ese cambio hacia adentro del que te hablaba antes. Entonces, ¿qué pasa en otoño? Pasa muchísimo en muchas personas que empieza a haber un poquito de cansancio, de apatía, un poco de bajón también a nivel anímico, cierta ansiedad. El otoño pasa como en la primavera, que es muy movido, cambia el tiempo muy rápido y bueno, ese movimiento hace que nosotros también tengamos movimiento dentro y estamos más ansiosos. A nivel físico también pueden aparecer ciertas molestias articulares, musculares, y luego también nuestras defensas, que cuando empieza el frío siempre se resienten y es posible que ya empecemos por aquí por casa, ya pasado, con los resfriados. Tenemos que tener en cuenta que somos, como decía en un episodio hace poquito, somos de la naturaleza, no somos del asfalto, del ladrillo. Nuestro hábitat natural es la naturaleza y nuestro reloj interno se ajusta en parte con la naturaleza, en otra parte no, porque estamos fuera, ¿no?, de nuestro hábitat natural, y entonces ese desajuste a veces nos crea desequilibrio.
ahí es donde tenemos que jugar nosotros con ayudarnos a ir, encajando con la estación en la que estamos para encontrar precisamente ese equilibrio que tanto necesitamos. Porque es fácil que estas primeras semanas de otoño tengamos como una especie de jet lag, de este cambio de luz, de temperatura, de humedad, todo esto que puede pasar de manera más rápida o más corta. Aquí en Murcia, por ejemplo, que las estaciones de cambio son muy cortas, pues nos pasa muy rápido. Nos pasa tanto en primavera como en otoño, que pasamos del frío al calor prácticamente de golpe y del calor al frío pues parecido. Entonces, claro, esos cambios cuando son así bruscos nos cuesta más sobrellevarlos. Y también pasa con la luz, pasa mucho, porque ahora estamos perdiendo, si no me equivoco, es 1 minuto al día, 1 minuto de luz al día. Entonces es bastante rápido que se reduzca la noche, se adelanta, perdemos luz en realidad, se adelanta la noche. Si os dais cuenta ahora, sales a las 8, por ejemplo, a la calle y se está haciendo ya de noche. Y hace unas pocas semanas había bastante luz a esa hora. Entonces ahí nuestro cuerpo se tiene que ajustar en pocas semanas a ese cambio que, durante el verano hemos tenido tantas horas de luz, se hacía de noche tan tarde. Y a eso se le suma también la temperatura, que ahora, pues sales a la calle de noche, precisamente, por ejemplo, vais ahora a las 8 de la tarde y notas que ya está mucho más fresca la tarde o por la mañana también, ¿no? Ya apetece una manga, depende de dónde vivas. Yo es que vivo en Murcia, tengamos en cuenta que igual en Galicia llevan ya chaqueta varias semanas. Entonces, dependiendo del lugar va a ser diferente la experiencia, ¿vale? Pero ese cambio se está dando, o antes o después se está dando. Y esto afecta bastante al cuerpo, afecta al sueño, afecta a los ciclos circadianos del sueño y la vigilia. A la hora de irnos a dormir, a la hora de levantarnos nos cuesta. Nos pasa también con el hambre. Y a nivel mental estamos también un poco más cansados. Nuestra mente no está igual de fresca, por así decirlo. Y esto tiene mucho que ver con dos hormonas, dos neurotransmisores que tienen que ver con la luz. Es que cuanto menos luz, tenemos más esa sensación de melancolía, de bajón, que sucede en esta época. Por un lado, al acortarse los días y al haber menos luz y estamos menos expuestos a esa luz del sol, baja la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que regula el ánimo, el apetito y el sueño. 3 cosas de las que estábamos hablando. Y entonces cuando baja sentimos esa sensación pues que nos falta un poco de energía, que estamos un poco desmotivados, un poco bajoncillo, ¿no? Y luego, por otro lado, la melatonina, que esta igual nos suena un poquito más porque hemos estado hablando bastante de ella sobre el tema del sueño, porque es precisamente la que regula el sueño, que aumenta en este caso al haber menos horas de luz y más horas de oscuridad. Entonces, pues por eso tenemos esa sensación general más de somnolencia, más de querer quedarnos en la cama y estar un poco más decaídos, ¿no? Que ya empieza en esta época. Esta falta de luz también nos da mucho bajón en general, porque, hemos estado, como decía al principio del episodio, muy hacia afuera, hemos tenido días muy largos y ahora vemos que eso se acaba. Y como eso lo relacionamos con las vacaciones, con una época de mucha vida social, muy divertida, por así decirlo, pues es como se acaba lo bueno, ¿no? Tenemos un poco esta sensación. Y empezamos a ver también que el paisaje se empieza a transformar, los árboles pierden las hojas, se queda todo como un poquito más triste, ¿no? Y aunque siempre hay muchas personas que les encanta el otoño, a mí me gustan mucho los cambios de color y demás, pero es verdad que reconozco que a mí me gusta ver los árboles verdes, con ese verde amarillento del verano, ¿no? Entonces en invierno lo veo un poquito más triste. Y este conjunto de cosas nos hace que se nos remueva un poco la tristeza, la melancolía y que sea una época en la que a nivel emocional estemos más removidos. Personas que tengan un poquito de depresión o que tengan esa tendencia, pues posiblemente pasen el otoño un poquito peor.
Además, también hay una cierta ansiedad otoñal, que bueno, de manera un poco informal se le llama un poco así, que es esa sensación de inquietud, se despierta cierta ansiedad, porque estamos con la mente más agitada, este cansancio del que hablaba, la melancolía que se pueda despertar, esta nostalgia que se puede despertar, estamos un poquito removidos a nivel emocional. Y bueno, es que todo este movimiento, estos cambios hacen que estemos pues eso, con ese puntito de ansiedad que nos puede suceder en esta época, en este cambio de estación. Ya para rematar, y ya acabo con lo malo, porque ya vamos a empezar con lo bueno, tenemos los cambios de temperatura que estamos hablando, de que notamos más fresquitas las mañanas, las noches. Bueno, pues como empezamos a tener más fresquito, el cuerpo necesita cada vez más energía para mantenerse caliente y a lo largo del otoño esto lo vamos a notar más hasta llegar al invierno. Y esto debilita nuestro sistema inmune. Por eso ahora ya empiezan los resfriados, y también podemos notar que nos pueden molestar las articulaciones, porque es cierto que también hay más humedad, y podemos estar más rígidos a nivel muscular, porque cada vez tenemos un poquito más frío y si somos frioleros tendemos a encogernos. Bueno, pues todo esto es lo que podemos ir sintiendo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional con el cambio de estación. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarnos a ajustarnos a este cambio y sentirlo pues con mucha más suavidad, más equilibrado, más centrado. Bueno, pues una de las cosas importantes que tanto el yoga como la ayurveda nos invita a hacer es ajustar nuestra rutina para respetar los ritmos naturales. Bueno, pues como se hace de noche más temprano, pues nosotros deberíamos acostarnos más temprano, adelantar un poquito la hora de la cena, acostarnos nosotros un poquito más temprano. De esta manera por la mañana estaremos más frescos y esa sensación de querer quedarnos en la cama va a ir disminuyendo. Nos vamos ajustando a la luz natural de alguna manera. Bueno, a nivel de movimiento, de yoga en la esterilla propiamente dicho, nos ayudan mucho los movimientos suaves, los estiramientos suaves y las posturas que nos ayudan a afianzarnos en la tierra, a enraizarnos, los equilibrios. Por ejemplo, las posturas de pie, como el guerrero o todas las variantes del guerrero, el triángulo, y también las posturas que nos ayudan a recogernos, porque esto nos ayuda a sintonizar con esta estación que nos ayuda, que nos invita a ir hacia adentro. Pues estas posturas nos ayudan a ir hacia adentro. Todas las posturas en las que nos recogemos, como por ejemplo puede ser Balasana, la postura del bebé, en la que la frente va al suelo mientras estamos de rodillas y nos hacemos una bolita. Bueno, pues esa postura, por ejemplo, nos ayuda mucho en este sentido. El Ayurveda, la medicina tradicional de la India, nos dice que esta es la estación de Vata. Vata es movimiento, es elemento aire, es seco, es frío, es ligero y también es móvil, es cambiante. ¿Verdad que nos encaja con lo que hemos estado hablando del otoño? Bueno, pues entonces, ¿qué necesitamos para combatir la sequedad? Bueno, pues por un lado, alimentos que tengan más caldito, las sopas, los guisos, y por otro lado, a nivel de piel, ponernos aceite de sésamo, hidratar muy bien nuestra piel para combatir esa sequedad que va a venir de fuera y que nos puede desequilibrar de alguna manera también por dentro. Nos ayuda mucho también las infusiones, ya empieza la época de infusiones, pues como hemos dicho que también es la estación en la que se mueve un poquito ya el frío, o mucho, ¿no? Ya hacia el final, pues vamos a agradecer las infusiones con jengibre, con cardamomo, con canela, cositas que calientan el cuerpo. Las especias como el jengibre, la cúrcuma, de nuevo la canela, nos pueden sentar muy bien en este momento y además pues estamos de nuevo aportando humedad al cuerpo. Y nos ayudan también
las verduras de raíz, como puede ser la zanahoria, pero también las de tierra, como es la calabaza. Si os dais cuenta, son verduras o hortalizas que son muy de la época y además simbólicamente nos ayudan a enraizar también. Si te fijas, son verduras que están en la tierra, pegadas a la tierra o dentro incluso, y a nosotros a nivel energético es como funciona, nos ayuda a mantenernos con esa raíz, con esa estabilidad que necesitamos en esta época de movimiento. También para combatir este movimiento y a raíz de todo lo que hemos comentado, de cómo nos sentiríamos en desequilibrio en esta época del año, tanto a nivel emocional como mental, para traernos a nuestro centro nos sentará muy bien la meditación. Hemos dicho, la naturaleza se va empezando a ir hacia adentro, pues a nosotros nos sentará muy bien para centrarnos, para mantenernos en equilibrio e incidir en la meditación, en las prácticas que nos lleven hacia adentro, en trabajar, por ejemplo, la respiración profunda y el pranayama equilibrante, respiraciones completas, profundas, Nadisodhana Pranayama, todo lo que nos ayude a combatir este movimiento que sucede en esta época de cambio. Y por último ya, y no es algo exclusivo del yoga y de la ayurveda, sino bueno, en general es una recomendación que nos va a sentar muy bien a todos, es conectarnos con la naturaleza, pasar tiempo al aire libre, aunque nos apetezca menos porque hace más fresquito y hay menos horas de sol, pero seguir pasando tiempo al aire libre para seguir conectando y sincronizándonos con la naturaleza, con el medio, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Recordar que estamos aislados, nos pasamos el día metidos en recintos que funcionan aparte de la naturaleza, tanto a nivel de horas de luz, porque estamos en luz artificial y a veces esta falta de sincronización con la naturaleza nos sucede también por eso, ya hemos hablado de ello. La temperatura también, enseguida cambiamos del aire acondicionado a la calefacción y nuestro cuerpo no tiene el tiempo de aclimatarse, de sincronizarse con lo que está sucediendo en la naturaleza, que es donde debería de estar sintiendo todo lo que pasa. Entonces, pasar tiempo al aire libre es imprescindible. Exponernos a la luz del sol todo lo que podamos, porque ahora vamos a tener muchas menos horas de sol. Hemos dicho que eso afecta a nivel hormonal, de neurotransmisores, también de vitamina D, porque a menos vitamina D vamos a tener problemas de ánimo, de salud ósea, de fuerza muscular, bueno, va a repercutir en diferentes cosas y la vitamina D depende de la exposición al sol, así que salgamos a irnos del solecito, salgamos a sentir esos cambios que están sucediendo para sincronizarnos con ellos, a respirar el aire fresco, a hacer pausas conscientes, paseos conscientes por la naturaleza y dejar pues que nos empapemos de estos cambios que están sucediendo para que nuestro cuerpo viva realmente en equilibrio y en armonía con la naturaleza, que es como debería de ser. Bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy, que son muchas, espero que puedas tomar algunas pinceladas. Son muchas porque es muy amplio todo este tema y la verdad que podríamos hacer muchos más episodios hablando del otoño, de la ayurveda y del yoga. Si te apetece profundizar en ello, te invito a unirte a la mentoría Samadhi, porque ahí tenemos un módulo súper completo que nos preparó Arnold Hoos, que es nuestro profesor de Ayurveda en la escuela, precisamente hablando sobre las estaciones, con recomendaciones de alimentación, de práctica de yoga, de cuidado diario, y hay una para cada estación, una clase, un módulo para cada estación, está genial. Así que te invito, si te apetece sentir esta sincronización y ayudarte de la Ayurveda y del yoga, a que le eches un vistazo a la mentoría Samadhi. Lo vamos a dejar hoy por aquí. Os agradezco muchísimo que hayáis decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejéis vuestros comentarios, vuestras dudas. Si queréis saber más sobre este tema, lo podéis hacer en Spotify o en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo, muchas gracias por uniros a la escuela online de yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudáis a que pueda seguir ofreciendo espacios como este.
Os espero en el próximo episodio. Que tengáis un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.